Ya, puede proyectar. Ya, profe, que me perdí. ¿Dónde que estoy yo? Sí. Confirma, profe, si puede observar. Sí, 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 sí se ve. sí, sí, sí. Ya, bien. Vamos a esto. Bien, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Pues en esta materia de control eléctrico, pues vamos a tratar el tema de lo que es el relé térmico. En este caso, a la exposición estudiante Carlos Barberán Néstor, ¿no? Bien, el relé térmico. Nos dice que el relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamiento, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar la vida útil de la misma y la continuidad en el trabajo de las máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Bien. Antes de hablar de su elemento ya el funcionamiento en sí, quería decir algo que tiene que ver con, para hablar algo de teoría como es su iniciación para que entre en función, ¿no? Nos dice que el motor se conecta al accionar un botón de arranque, energizando la bobina magnética que tiene la función de unir los contactos de fase en el circuito principal del motor. Esto como inicio principal desde el botón de arranque. Empezando la misma a funcionar. La resistencia de calentamiento del relé se calienta debido al paso de la corriente que consume el motor. Es en la placa bimetálica colocada junto a la resistencia se calienta también, aunque la misma está diseñada para que la deformación sea mínima con un consumo normal de corriente y no se va a detener el motor. En el momento en que el motor inicia en el momento que el motor reciba ya la sobrecarga, eh, esto va a tener va a pasar o sea, su cantidad normal de corriente o de red, ¿ya? Y esto va a puede quemar los devanados del motor. Entonces ahí es donde comienza a funcionar la protección brindada por el relé térmico. La cantidad de calor que desprende la resistencia aumentará en el caso de las sobrecargas, calentándose a su vez la plancha bimetálica, como ya lo dije, que se cambiará hacia arriba, dejando libre una palanca, como pueden ver en la imagen, que abrirá los contactos que controlan el funcionamiento de la bobina magnética, quedando abiertos los contactos del relé, quedando abiertos los contactos de la fase, la que provocará la parada del motor. Y para arrancar el motor nuevamente, pues se cierran los contactos mediante un botón destinado al efecto, pero solo se podrá arrancar cuando la palanca bimetálica se enfríe y retorne a su posición normal. Entonces, conclusión, su elemento fundamental es unas láminas bimetálicas, generalmente está constituido por una aleación de hierro, níquel de diferentes coeficientes de dilatación, consiguiendo que a medida que aumenta el calor se vaya deformando estas láminas bimetálicas, desplazando hacia el movimiento como se encuentra en la imagen B, que va a ser un movimiento hacia la derecha, dependiendo de la posición como se encuentre. Bueno, en este caso la imagen la encontré de esta forma. Va a hacer un movimiento en la placa de fibra y automáticamente, ¿sí?, van a cambiar sus contactos. El normalmente cerrado va a cambiar normalmente abierto y el normalmente abierto va a cambiar a normalmente cerrado, ¿no? Seguimos con las partes de un relé térmico. Dentro de las partes del relé térmico tenemos los terminales de entrada acoplados a la salida del contactor. Justamente es aquí donde va a ir nuestro relé térmico. En los terminales de salida nosotros vamos a conectar nuestra carga. Tenemos en la parte, no sé si pueden observar el cursor, esta parte de aquí. Tengo la perilla reguladora de intensidad de corriente, que es la que va a permitir el paso de la corriente hacia el motor eléctrico. Como ya lo han dicho los compañeros, pues se regulará dependiendo lo que diga la placa del motor, ¿no? Dependiendo su amperaje. Tenemos un botón que es de text que abre el contacto NC9596 y cierra el contacto normalmente abierto el 97-98. Esto va a simular como si fuera, como que ya carga en relé.
Al momento que nosotros hacemos este test para ver si nuestro relé está en perfectas condiciones para entrar en su funcionamiento, en caso lo requiera. Tenemos un botón rojo que es el botón de paro. Este botón pues va a detener el motor en sí, abriendo solamente en el auxiliar el 95 y el 96. Solamente lo abre por este botón, lo va a abrir de manera momentánea hasta volverle a dar el arranque. Tenemos el botón de reset, el botón azul, que permite el rearme del sistema cuando exista una sobrecarga. Este lo podemos controlar en dos maneras. Lo podemos controlar en manual y automático. En cuanto a los contactos auxiliares, pues nosotros tenemos como normalmente cerrados 95 y 96, perdón por lo que ahí está. El normalmente abierto 97 y 98. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, sobre todo en las partes del relé, que en lo que tiene que ver con los auxiliares, dependiendo la fábrica que los diseñó, a veces saben traer el 98, el 97 ¿cómo le explico? En posiciones diferentes, ¿no? Pues ustedes ahí están viendo normalmente abierto 98 y 97, pero en otros relés térmicos lo que he visto que está primero el 98. Como diagrama de un circuito, pues nosotros tenemos ahí cómo es el funcionamiento del relé térmico. Siempre va a estar acoplado al contactor. Tenemos el circuito de mando, como lo podemos observar, con el símbolo del relé. Y también tenemos el de potencia, como lo podemos observar, ¿no? Tiene su contactor por igual y unido a la... Eso es todo. ¿Alguna preguntita? Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por su posición, Carlos Piña. Bueno, así mismo, en base a lo que habla, haré algunas preguntas. A ver, en esa imagen que está ahí, tengo dos protecciones, ¿no? ¿Verdad? El relé térmico y el termomagnético. Sí. ¿Será que yo puedo dejar de utilizar el termomagnético en ese caso porque ya tengo el térmico? A ver, pienso que no. El disyuntor termomagnético, pienso yo que se va más a la protección de mando. O sea, más va a la protección del circuito eléctrico en sí. Hay que recordar que el relé térmico desde un principio venimos diciendo que es una protección para el motor para cuando tenga una sobrecarga. Pienso yo que si vamos a utilizar el motor sin una protección de relé, estamos nosotros haciendo que exagere su potencia o su fuerza, se llega a quemar su devanado y ahí se daña todo el motor. Ya. Pasa a la diapositiva número 4. Ahí está la imagen. A ver, ahí hay dos indicaciones. Dice cuando presiono el test, se abren los dos, o sea, cambia posición de los dos contactos, ¿no? ¿Verdad? 95, 96. Sí, cambia las posiciones de los contactos. Simula una falla. Pero cuando Ujú. presiono el stop, solamente se abre el 95, 96. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque en uno se activan los dos y en el otro uno. Porque dice uno que simula la falla y el otro solamente dice que tiene el motor. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sí. Ya. Entre ese Le botón voy a de play explicar, y ese botón de stop. ya, le voy a explicar en base a lo que yo pude escudriñar en la investigación, bueno, en la consulta. El botón de text es para simular una sobrecarga. Ya, si nosotros presionamos el botón de test, inmediatamente van a cambiar sus posiciones los contactos auxiliares. Pero al momento que nosotros hacemos ese cambio, va también con relación al botón de, ¿cómo se llama este botoncito? Porque hay que tomar en cuenta que podemos tenerlo como automático y como manual. Si en este caso nosotros lo ponemos como automático, creo yo en su caso, pienso que estamos cometiendo un error porque si simulamos que hubo una sobrecarga y lo ponemos automático, estamos haciendo un pésimo trabajo porque estamos generando un choque. Y ahí es donde el reset tenemos que ponerlo manual, porque al momento que tenemos la sobrecarga, el motor no se va a encender, por lo que va a necesitar una observación. Entonces, a diferencia del botón de paro, es que nosotros simplemente vamos a abrir los normalmente cerrados, que en este caso era el 95-96,
para ver el funcionamiento del motor en sí, si es que está trabajando de manera corriente, es decir, o sea, de manera normal. Es decir, hay que tomar en cuenta también que el botón de stop es para ver si el auxiliar 95 y 96, a ver si 95 y 96 está trabajando de manera normal, porque si presionamos el stop, se nos para el motor y podemos volver a arrancar de manera manual, a diferencia del reset, que va, a diferencia, perdón, del test, que va casi acoplado también al reset. Por eso le digo, hay que tomar en cuenta siempre eso. Pienso yo que hay que tenerlo como manual para que el operador, cuando surja una sobrecarga, el operador tienda a revisar por qué fue la sobrecarga. No sé si me logré explicar, Sí, sí. pero sí, porque ese es el botón de stop. O sea, si hay diferencia, si hay diferencia entre el botón de stop y el reset. El uno es el testeo y el uno es el testeo para el relé térmico y el otro vuelta es más bien un testeo para el motor para ver si está funcionando o no está funcionando. Última pregunta. Bueno, Bien. en base se ve que está ahí, la última pregunta que le hice a sus demás compañeros, solamente vienen de esa forma, un NC y un NO. No tiene más contactos adicionales o se le puede acoplar. A ver, pienso yo que se le puede acoplar, sí, pero de que el acoplamiento vaya con la misma numeración, no le podría decir. Pero como son contactos auxiliares, pienso yo que sí se podía colocar otros contactos auxiliares adicional, pero ahí me imagino que ahí tendría que ir hecho una conexión tal vez con el contactor. No sé si estaré equivocado, porque no creo que volvamos a colocar de los mismos ahí porque chocaría. Sí me estoy explicando. Última pregunta. Eh, yo con esa protección puedo proteger más de un solo motor. Es decir, puedo conectar a esa misma protección dos motores o tres motores. A ver, si el motor es trifásico y el relé térmico es de 3, solamente alcanzaría para solamente uno. Y ahí donde utilizaríamos tal vez, qué sé yo, otro relé térmico que tiene igual ¿cómo que se llaman? Sus auxiliares. Ok, gracias por su exposición, Carlos Pili. Ya, buen ingeniero, muchas gracias. Gracias a la diapositiva número 5, brevemente. Ya. Ya, bueno, la siguiente clase vamos a tratar un poco más el tema. La pregunta que le hice a la mayoría era justamente el termomagnético. Si puede suplir al térmico. No. Cada una de las protecciones cumple una función determinada. El termomagnético solamente me va a proteger en los conductores. El térmico me protege en sí en los motores, el bobinado del motor. Entonces, hay que colocar los dos. Son independientes, son complementarios, cumplen funciones diferentes. Entonces, el termomagnético siempre hay que colocarlo. Siempre como está la forma ahí, ¿no? El térmico va antes del motor y el termomagnético va al inicio para que proteja todo ese circuito del cableado. El térmico solamente me protege las bobinas del motor. ¿Sí? La compañera Lady me compartió un video que ya le pareció interesante, justamente la explicación del térmico, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta protección es muy importante en los motores. Siempre se pone independiente, cada motor tiene su propia protección. No sé si ustedes vieron en el video que hicimos, el diagrama, ¿se acuerdan? Creo que ahí estaban los térmicos. Cada uno tenía su protección diferente. Es independiente, no una forma general. Cada uno actúa independientemente. Entonces, la siguiente clase voy a proyectar el video que nos indicó bueno, que me compartió la compañera Lady y ya comenzamos a hacer parte de ejercicio, ¿no? Ver el funcionamiento, cómo actúa en la parte de mando. Por ejemplo, yo puedo hacer un sistema, cuando existe sobrecalentamiento en un motor, se apague uno y se enciende el siguiente. Cuando existe Inge- sobrecalentamiento en un motor, se apague y con el tiempo se enciende el siguiente. Dígame. Que le interrumpa. La última pregunta que nos hizo de aumentarle más contactos. No, no hay cómo meterle más contacto. Este es diferente al contactor normal.
viene 95, 97. Pero vienen dos, pero no es necesariamente que yo voy a utilizar los dos. Y eso lo vamos a ver en la parte del ejercicio. Solamente puedo utilizar uno. Eso va a depender mucho de lo que yo quiera hacer. Puedo tener Claro. los dos, puedo tener los dos, Usted pero preguntó si usted quería poner otro contacto auxiliar normalmente abierto. ¿Qué número le pondría? el Eso le térmico. preguntó a mí. En este caso no tiene. Solamente tiene uno y uno. Ya, profe. Dígame. Ya, pero en otra diapositiva, o sea, en otra imagen de la diapositiva, ahí habían unos pulsadores, pero sí habían unos auxiliares, pero yo me di cuenta que estaban conectados hacia el contactor. ¿Por qué unos salían conectados al relé térmico y el mismo, o sea, la parte de arriba, de sus entradas de arriba, L1, L2, L3, iban conectados al contactor? Y creo que era 11, 12 o 13, o 12, 13, 14 van conectados al relé, al auxiliar del relé térmico. Entonces, esas no son del relé térmico en sí. No, son de un contactor. Pero por eso va a depender mucho, le digo, de lo que uno quiera hacer. ¿Sí? Entonces, este elemento siempre va a actuar cuando el valor del amperaje supera el nominal. Como dice, hay que ajustarle al valor que indica en la Claro, placa, la ¿no? placa del motor. Sí. Aunque existe un pico de amperaje al inicio, ese va a ser en segundo, va a ser breve. Luego tiene que estabilizarse, pero si ese valor se eleva y se mantiene elevado por mucho tiempo, automáticamente este se va a disparar porque tiene una sensibilidad para el disparo. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar un poco más de esto. Si tiene la imagen que usted me dice, Calvo Piña, la comparto en la siguiente clase para analizarla y ver cómo funciona justamente en ese sistema, ¿sí? Listo, listo, ingeniero. Tengo que buscarla porque sí la había visto. Ya. Entonces quedamos hasta ahí, ya tomé apunte y entre mañana y el sábado ya les califico la nota, ¿sí? Listo, ingeniero. Entonces quedamos hasta ahí, nos vemos la siguiente semana, que tengan buen fin de semana también. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias. Normalmente, pues,